Vale. Ahí quedamos bajo pata. Ok. Bueno, no sé. Una vez cuando ya le No, sí, ya está. bueno, básicamente, pues ahorita vamos a comenzar con la reunión de JavaScript. La semana pasada, para dar una pequeña retroalimentación de lo que vimos, comenzamos con lo que vendría siendo la historia de JavaScript, donde vimos un poquito por sus inicios, el nombre que inició con TypeScript y luego se cambió a JavaScript, y también los estándares de dicho lenguaje. También vimos un poquito el uso de cómo se podría utilizar este lenguaje en los diferentes entornos como tal, e incluso hicimos pruebas con el típico Hola Mundo en los diferentes entornos, desde la web, también utilizando Node, por ejemplo, desde nuestra computadora, o incluso ejecutando lo que vendría siendo código de JavaScript desde la terminal de Visual Studio Code. Entonces, ahí también, pasando de esa introducción y viendo todos los aspectos importantes de dónde se puede utilizar JavaScript, pasamos a lo que vendría siendo cómo se declara una variable y las diferencias que hay en las formas en las como esta se declara. Y comenzamos a ver lo básico como puede ser la declaración con var, let y const. Vimos la diferencia entre cada una de ellas, vimos también el por qué var no es una buena idea o ya no es una buena práctica utilizarlo en el día de hoy, y también qué es una variable o una constante como tal, que es una referencia de memoria donde su valor no cambia. También, pues dentro de eso que vimos de var, pues vimos un ejemplo conciso donde se cambiaba literalmente una propiedad de lo que viene siendo nuestro navegador, y básicamente es uno de los problemas principales por los que ya no utilizamos var. Entonces, la clase de hoy se va a centrar en básicamente lo siguiente de lo que vendría siendo una instalación de lo que viene siendo una variable. Hay que tener en cuenta que JavaScript, así como muchos lenguajes de programación, tiene como principal funcionalidad el uso de lo que viene siendo ejecución por línea, ¿no? Y esta línea de ejecución se termina hasta cuando especificamos un punto y coma, dando de entender que esa línea de ejecución ha terminado. Entonces, para comenzar un poquito a ejemplificar esto que acabo de decir, puedo yo literalmente declarar una variable una secuencia de variables, y como pueden ver en este punto, he declarado su respectiva, una variable con su respectiva palabra reservada, y teniendo en cuenta que esa variable en ese punto. Consulta, ¿qué extensión usas para los snippets? Para los snippets. Sí, sí. A ver, un chingo, pero en este punto, en esto es una snippet. No. Se dice la otra vez para la generación del. Eso de hecho es lo que utilizaba Juan. Sí, lo que utilizaba. Ok. Sí. No, eso. Eso que. Ahí está, el tab. Que me parece. Bueno, entonces básicamente, una vez inicializadas lo que viene siendo las variables, nosotros podemos decidir entre cómo hacerlo. Si de esta manera, inicializándola una por una y definiendo la palabra reservada en cada una de las líneas, o cambiando lo que viene siendo a otra sintaxis, en este caso lo que viene siendo una tokenización por comillas, y eliminando la palabra reservada. Entonces podemos literalmente definir o inicializar variables en la misma línea de código
ya que JavaScript interpreta que todas estas líneas o todas estas variables como tal van a tener como referencia la palabra ley. La cosa aquí, como pudieron ver, me tiraba un error. Y es que cuando utilizamos esta manera de declarar variables, nosotros sí o sí tenemos que dejar el espacio o la variable de manera simple, sin aplicarle una palabra reservada. Por ejemplo, si yo en este caso utilizo la palabra const, que es otra palabra reservada, me la acepta, pero en este caso, si aplicamos lo que habíamos dicho, no me la acepta. ¿Por qué? Porque básicamente para poder hacer eso, nosotros tenemos que especificarle a JavaScript que esa línea de ejecución terminó ahí y comenzó la nueva en este momento. ¿Ok? Entonces, ahora lo que podemos hacer es básicamente ejecutar nuestra aplicación, en este caso nuestra página web, e ir a la consola de desarrollador. Acá hay un punto a destacar muy importante y es el hecho de que JavaScript es muy completo, o más que todo, nuestra aplicación tiene como una funcionalidad extra, y es que desde el objeto Global Windows nosotros podemos acceder a las variables recientemente inicializadas en JavaScript. Por ejemplo, yo inicialicé una variable A, por ejemplo. Esta variable, literalmente, es la variable que yo acabo de crear en este punto. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo inicializada la variable B, pues lo mismo, yo puedo acceder a la variable B y mostrarla directamente en consola sin utilizar un console log y imprimir esa variable. ¿Ok? Esto justamente se puede gracias a que todo esto que nosotros creamos en JavaScript se guarda en el objeto Global Windows y desde aquí la accedemos. Entonces, básicamente, en principio, eso sería lo más importante. Ahora bien, hablando un poquito de la consola, pues podríamos comenzar con la explicación de esta herramienta muy importante que es la consola para nosotros los desarrolladores como tal, ya que, como pueden ver, hay muchos recursos, funciones, también lo que vienen siendo apartados que nos dicen diferente información de incluso el rendimiento de nuestra página web, para que nosotros vayamos viendo cómo se va ejecutando nuestros proyectos y aplicaciones. En este caso vamos a comenzar evidentemente con lo que viene siendo la consola, y como acabo de mencionar, nosotros podemos hacer una impresión de las variables sin utilizar como referencia una sintaxis que nos diga que vamos a imprimir eso. Pero, como lo vimos en la clase pasada, nosotros podemos también hacer referencia a una sintaxis en específico para que eso se muestre en consola. En este caso, vamos a imprimir lo que viene siendo el valor de la variable A. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que en este punto uno tiene que ir de manera directa al valor que nosotros necesitamos, pero cuando nosotros recargamos, eso se pierde. ¿Ok? Entonces, mientras nosotros imprimimos directamente, allí, como estamos utilizando la sintaxis, entonces ya, a pesar de que nosotros recargamos, siempre se ejecuta el archivo o nuestro código de JavaScript, y eso lo vemos en consola. Entonces, aquí viene lo bonito de esto, y es que literalmente nosotros ahora tenemos el valor, y evidentemente sabemos que es el valor de A porque lo acabamos de especificar. Pero en muchas ocasiones nosotros posiblemente nos encontremos en situaciones donde veamos la impresión en consola, pero no sepamos de quién es. ¿Ok? Entonces, para eso hay muchas técnicas, y una de ellas es utilizar la facilidad que nos da el .log, que es mandar múltiples parámetros. Entonces nosotros podríamos literalmente venir y mandar
un carácter con literalmente la letra A y tokenizarlo con una coma que especifica la cantidad de parámetros que puede haber. En el punto log pueden ingresar la cantidad de parámetros que ustedes quieran. Al hacer esto, va a imprimir el string, o en este caso el carácter, y el valor de la variable. Pero como los que pues, han tenido la oportunidad de llevar clases con Alvarenga, ustedes saben que el ingeniero menciona que muchas veces hay una forma de hacer algo y hay una forma cool de hacer eso mismo. Entonces digamos que esta es la forma simple de hacer eso, ¿ok? Pero, ¿cuál es la forma cool? Pues básicamente hay que utilizar esta sintaxis. Es tomar la variable que nosotros queremos imprimir y meterla en una sintaxis de llaves, que en este punto, en JavaScript, nosotros lo conocemos como objetos literales. En Dart, por ejemplo, se conoce como mapas. En Python se conoce como diccionarios. Y en PHP, no sé quién ha codiado en PHP. ¿Sí, no? Bueno, iba a decir levante la mano, pero si nadie la quiere levantar, yo la levanto. En PHP se conoce como arreglos asociativos. Pero más adelante vamos a ver lo que vienen siendo los objetos literales. En este punto, ¿qué pasaría si yo guardo esa variable? Pues acá, como pueden ver, me imprime lo que viene siendo el objeto literal con todo su sintaxis. Y ahí es donde viene lo bonito, ya que hace referencia al valor y también a la clave de esta misma. Entonces, de esta manera ustedes pueden imprimir tanto el valor como a quién le pertenece el valor de manera cool. Entonces, en este punto es importante recalcar que hay muchas formas de imprimir un mensaje. El log es el más básico, el simple, sí, el simple como tal, pero hay diferentes maneras, pongan incluso sabores, por así decirlo, o colores, que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, está el console warn, que básicamente en lugar de un mensaje cualquiera, lo que va a hacer es indicar como que hay una advertencia de ese mensaje, y así como el console error, que en este punto lo que cambiaría es que imprime lo que nosotros queremos ver en consola, ya como si fuese un error. Entonces esto es muy importante para cuando estemos ya viendo temas, por ejemplo, de Real y eso, y haya un error y nosotros queremos capturar ese error, ya no simplemente asignar o escribir en consola o mostrar en consola cuál es ese error, sino ya con una decoración o algo que nos indique que es un error, ¿ok? Entonces, viéndolo desde este punto, pues es bueno para los que lo quieran usar y para los que no, pues simplemente lo consoló como yo lo hago. Entonces, ahí ya a disposición de cada quien. Entonces, ya que estamos entrando un poquito en consola, podemos hablar de lo que viene siendo la depuración en consola. La pregunta que quiero hacerle aquí a los presentes es si saben diferenciar entre lo que viene siendo el testing y la depuración. Sí, o sea, si esos son conceptos diferentes. Son como el tiempo de construcción y el tiempo de ejecución. No sé si le estoy referenciando mal, pero eso es en Dart, ¿verdad? Que el tiempo de construcción es previo, literalmente, a la ejecución que se va a hacer del programa, y es cuando, por ejemplo, las variables en Dart tenés, por ejemplo, una constante, se asigna en el tiempo de construcción. Si tenés en Dart, por ejemplo, un tipo de data finance, se asigna en el tiempo de ejecución. Y tenés esos como dos procesos que ocurren. No sé si va con la misma idea, pero de repente puede ser que por ahí son... Yo no, ¿qué pensar? No, entre testing y depuración. No, ya caí ya. Ajá. Cuando estaba hablando de testing, es que no sé. Depurar de repente es cuando ya crees el producto final y haces como que una corrección de todos los datos que hay dentro de tu programa de repente. Okay. Algo así lo perciben. La depuración es el espacio, como que dice. ¿Qué? Es una forma, como decía el desecho, pero no. Es la parte de que reacciona al sistema. Es decir,
todo lo que el sistema está haciendo está en la debug console. Todo lo que está pasando pasa por ahí. Nidia comenta que uno busca los errores y otro los elimina, dice. Ok, es un buen punto, pero, a ver, Dale. ya que la idea no está bien, cada uno, pero el testing, mira, es que lo que pasa es lo siguiente, ambos están relacionados pero tienen finalidad diferente. El testing, como dijo Joseph, el testing es el que se utiliza justamente ya en lo que viene siendo cuando voy a crear un producto y luego venís y hacer las diferentes pruebas. Ahí es donde vos venís a hacer pruebas, por ejemplo, pruebas unitarias para ver cómo interactúan los componentes entre sí, pruebas de integración. ¿Y dónde ves el testing? ¿Ah? ¿Dónde ves el testing? El testing ya es un apartado extra a lo que voy a tener. O sea, voy a tener este producto final, por ejemplo, la aplicación de Flutter. Entonces, voy a tener todo el producto y lo presentas. Pero ya después hacer el testing de lo que viene siendo problemas con la cantidad de peticiones del servidor y todo eso. Entonces, más que el testing es como si fuese toda el área o toda esa etapa del desarrollo del software que se lleva a cabo una vez el producto ya está terminado. En cambio, la depuración se utiliza dentro del test. O sea, la depuración te tira los prints para empezar. Exacto. Pero el testing no está un apartado para eso, pero está en código. No es como una pantalla de consola, donde con un botón ya automatiza los procesos porque el agua lo está haciendo normalmente. Entonces checamos que no hay errores al enviar, guardar, eliminar. O sea, crea un producto, lo crea, lo edita, lo borra, luego lo vuelve a buscar y si no lo encuentra te dice que está bien. Este proceso lo hace en un segundo, pero es una apartado distinto, no es como una consola. Entonces, de hecho, hay diferentes maneras de cómo abordar un testing, de lineamiento que se tiene que hacer, un mundo, como por ejemplo eso de que mencioné, pruebas inmunitarias, pruebas de cómo los componentes interactúan entre sí, entonces es un mundo totalmente diferente. Y la depuración se utiliza dentro del testing, ya que es una acción que se puede hacer de manera secuencial, pero hay un punto importante, que la depuración no solo en el testing se puede hacer, sino que también en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Y es un punto muy importante, ya que, por ejemplo, la consola de nuestro navegador nos permite hacer depuración en tiempo real con nuestro código. Entonces puede ser un código totalmente simple. Por ejemplo, yo ahorita puedo crear diferentes líneas o expresiones, por ejemplo, vamos a crear lo que viene siendo una variable que almacene mi nombre, por ejemplo, Juan. Mi nombre Juan. Ya la saben. Por ejemplo, una variable que tenga, qué sé yo, un saludo, y luego vamos a concatenar ese saludo. Entonces, esto de aquí lo vamos a quitar para que lo podamos concatenar. Y así sucesivamente muchas operaciones como tal dentro de una ejecución. Recuerden que hay un punto importante de JavaScript, de HTML y de CSS, que los tres lenguajes son interpretados. No solo es justamente el hecho de que utilizan un software o modelo, en este caso un motor, que es el motor DD8 que utiliza Chrome, sino que además de eso, cuando es un lenguaje interpretado, significa que va ejecutándose línea por línea. ¿Ok? Entonces, basado en eso, nosotros podemos ir a la sección de sources, ¿ok? Y ahí nosotros podemos ver nuestro código, ¿ok? En ejecución. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? Que para poder hacer una depuración hay que utilizar algo muy importante que se llaman puntos de quiebre o breakpoints. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo se hace esta ejecución y cuáles son los procesos que se llevan a cabo, yo coloco un breakpoint. El breakpoint en la consola de Google se hace de esta manera, se selecciona simplemente la línea donde yo quiero comenzar a ver qué es lo que sucede en esa ejecución. Entonces, cuando yo le dé refresh, mi sistema se pausa. ¿Para qué? Para que yo poco a poco vaya viendo cómo se va dando esto. En este punto, si ustedes se fijan, el depurador
en este punto incluso hasta está cargando la página, ¿ok? Porque está pausada y de momento no sale absolutamente nada. Pero si yo sigo a la siguiente variable que se ejecuta, ya veo el valor que tiene la variable anterior, pero en este punto no lo puedo ver, por lo mismo, porque hasta en esa fracción de segundo, cuando yo le dé de nuevo que la pausa se reanude, es que esa variable se va a inicializar. Ahorita solo es una variable que está en el código, pero no está inicializada. Entonces, si yo sigo con el flujo de ejecución, ahí vamos viendo cómo línea por línea se va ejecutando. Entonces, ahora sí vemos que B tiene el valor de 20. Y así, poco a poco, saludo en este punto no tiene nada. Pero si yo sigo ejecutando, ya esa variable ya tiene la cadena de texto dentro de la variable saludo. Y así sucesivamente podemos ir viendo cuál es la información que tiene nuestro código en tiempo real. Y esto, ahorita ustedes lo ven simple, pero tal vez Girón me puede decir que justamente ya cuando estamos hablando de una aplicación de cuando se renderiza algo y por ejemplo estamos mandando un parámetro de una pantalla a otra, nosotros tenemos que saber cuál es el valor y cómo se manda ese parámetro. Y hay veces hay errores y uno dice, pero ¿por qué? Entonces se va y, no, es que este parámetro es nulo por la depuración que se hace posiblemente desde Visual Studio Code, se puede hacer también, de hecho lo vamos a hacer ahorita. Entonces el punto está que la depuración, a lo que quiero llegar, es un proceso muy importante cuando nos referimos al desarrollo como tal. Y evidentemente nosotros pues vamos a ver más adelante desarrollo con RIA, que ya es más importante cómo se va dando tanto la relación entre los componentes, padres e hijos, el uso de context, por ejemplo, y providers, que son componente que genera un servicio, o sea, un montón de cosas que necesitan ser depuradas para que poco a poco vayamos haciendo un mejor trabajo a la hora de realizar el código. Entonces vamos a ver ahora, también lo podemos hacer de Visual Studio Code. Visual Studio Code nos permite justamente también crear preferences. ¿Ok? Entonces, en este punto lo que nosotros tenemos que ir a hacer es irnos a lo que viene siendo el start de Ruby. Vamos a hacerlo con Node en este punto. Y como pueden ver, lo primero que hace es maquetar todo lo que está dentro de mi archivo .js y luego, poco a poco, ustedes pueden ir viendo cómo se van haciendo las diferentes asignaciones. En este punto el breakpoint me puse en este lado. Ya aquí ya estaba inicializada la variable, por eso en este punto ya estaba inicializada la variable. Pero ¿qué pasa cuando yo sigo viendo cómo se va comportando? Ya mi nombre tiene Melvin, que ya se declaró en este punto, y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, es muy importante verlo, incluso hasta como estoy utilizando Node directamente, puedo ver la impresión en consola de lo que viene siendo mi código. De hecho, si se fijaron, la impresión no apareció hasta que se ejecutó la línea, porque se está interpretando poco a poco. Entonces, basados en este simple hecho de que nuestro lenguaje de programación, que es JavaScript, es interpretado, incluso nuestro HTML también es un lenguaje interpretado, pasamos al siguiente tema, que es la importancia de dónde se ejecutan las líneas de código. En este caso, más que la línea de código, sería donde se ejecutan esas líneas o esos comandos que hacen referencia a otros archivos externos. En este caso, aquí tenemos uno, que es la etiqueta script, hace referencia al archivo JS, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo tengo varios archivos de JavaScript? Y evidentemente esto, según ustedes vayan codificando de una manera con unas buenas prácticas,
ustedes lo mejor es no tener todo su código JavaScript en un solo archivo, sino que modularizar su código referente a la lógica que ustedes quieren aplicar. Entonces ustedes van a tener diferentes archivos de JavaScript en su misma página web, no digamos herramientas como RIA, por ejemplo, donde ustedes ven aquellos ficheros o file system que tienen componentes JSX, tienen literalmente archivos JS si se está trabajando con JavaScript, tienen archivos TS si se está trabajando con TypeScript, y así infinidad de archivos, y es importante justamente ver cómo esos archivos se ejecutan en el flujo en el tiempo. Entonces en este caso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear otro archivo que se llama básico, por ejemplo, .js, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es ejecutarlo o hacer referencia a él desde el HTML. En este punto vamos a hacer referencia a básico, ¿ok? Ya en el curso de HTML, pues expliqué un poquito lo que vendría siendo las rutas relativas, y evidentemente aquí, pues como están en la raíz del archivo, pues no hay mucho problema, pero cuando haga referencia a un archivo y eso esté en otro directorio, pues ustedes tienen que ver con referente a la ruta. ¿Ok? Entonces aquí, como pueden ver, ejecuté primero la línea de código del app.js y luego la del básico.js. Entonces, en el app.js yo voy a inicializar una variable, o vamos a utilizar esta variable que se llama mi nombre. ¿Okay? Solo que vamos a hacer incluso hasta compar para ver justamente el tema del scope y todo eso, que es muy importante. Entonces, yo creo mi variable, incluso hasta voy a comentar lo que viene siendo las otras líneas de código, y solo voy a dejar esa inicialización de mi variable. Y acá, en básico, lo que voy a hacer es imprimir. ¿Ok? Y en este punto vamos a anotar, vamos a abrir directamente el nuevo tiempo real, se está todavía ejecutando. Vamos a ver, después tienen que quitarlo porque si no siempre va a dar esa pausa inicial, y nos vamos a centrar en la consola. De este momento, como no he guardado el archivo, no estoy imprimiendo nada. Pero si yo guardo y ejecuto, imprimió lo que está en el otro archivo. O sea, la ejecución del console log está en básico, pero lo que imprimió fue la variable que está en mi otro archivo. Pero ahora vamos a hacer algo. Vamos a cambiar el orden de ejecución. ¿Qué crees que pasa si hago eso? ¿Se ejecutará mi nombre? Crashea. Tiene que crashear. No, ni idea. Primero me lo declaré en app. Y en básico lo estoy imprimiendo. Y como puedes ver, en consola se está reflejando esa impresión. Pero esto yo lo tenía, el básico lo tenía abajo. Y luego tenía luego del app.js, ahorita lo cambié. Pero al guardarlo, ¿qué creen que sucede? ¿Me va a imprimir en consola mi nombre? ¿O qué piensan? ¿Sí? Ok, ¿y vos, Jenny? ¿Qué pensás? ¿Va a imprimir el nombre, la variable o no? Eso dice que no, pero no sabe por qué. Solo lo creo que piensa. no. No tiene que pasar. Como llamar a un recipiente que eche agua y no hay agua en el recipiente. Okay. Vamos a ver entonces. Voy a darle guardar. Este era un error. El error me dice que mi nombre no está definido. Y es
básicamente, la pregunta, le iba a decir ahorita por qué, pero ¿por qué creen que sucede ese error? El código se lee línea por línea y precisamente por eso. El código de HTML y JavaScript y CSS es interpretado. Entonces, lo que va a hacer es primero ejecutar esta línea de código. Y como esta línea de código hace referencia a un código que es el que me indica que se va a imprimir una variable, pero ¿qué es lo que sucede? La variable se imprime, se crea en la segunda. Quiere decir, disculpe, cuando yo estoy creando código en JavaScript, me veo limitado en ese aspecto, que no puedo poner el código como yo quiera o crear funciones como yo quiera. Tengo que pensar en cómo estructurar una dependencia de manera lineal para la interpretación del código. Justo. Hasta que, pues, hay cositas como, por ejemplo, los módulos y las exportaciones que nos permiten acceder, pero de momento es lo más básico que ustedes tienen que tener en cuenta. Es interpretado, y al ser interpretado ustedes tienen que ir viendo cómo tanto hacer sus importaciones como también crear sus códigos en los archivos independientes. Entonces, por ende, es que me dicen que no está definido, porque sí, se define hasta que se ejecuta App.js, pero como App.js está aquí y lo que se ejecutó fue esto, entonces ahí fue donde me dio el error. Entonces vamos a volver a ubicarlo donde lo tenía antes, y ahora, en teoría, no debería tener. ¿Por qué? Porque se ejecuta primero la línea de código de básico, y en básico es donde se inicia, bueno, se ejecuta primero la línea de App.js, perdón, y en App.js es donde se inicializa la línea primero. Y ustedes saben que ustedes no pueden imprimir una variable que no se haya inicializado. En este punto, el error dice que no se ha definido, y no es lo mismo inicializar que definir. Pero ya vamos a ver más adelante lo que viene siendo con los datos primitivos, o los tipos primitivos, que en JavaScript está el null, el undefined, el string, el number, y así sucesivamente. Entonces, hasta este momento, no sé si tienen alguna pregunta. ¿El null aquí? ¿Ah? ¿El null aquí? No, no. ¿El qué? Null. Sí, el null. El null. No. No es, de momento, mira, en JavaScript se manejan esos 6 datos o tipos primitivos: el string, el int, bueno, el int de hecho no existe. Existe el number, que es lo que engloba todo lo que se trata de números. JavaScript string es primitivo. ¿Ah? JavaScript string es primitivo. Sí, string es primitivo. Y así sucesivamente. También lo que pasa es existe el null y el undefined. Esos son, y existe uno que se llama el symbol. Que el symbol básicamente es como tomar una variable y copiar, por decirlo así, o guardar lo que viene siendo su referencia de memoria. Entonces, si vos comparas esa variable symbol con otra variable symbol, esto lo vamos a ver más adelante con lo que viene siendo las condicionales, donde se vean las expresiones booleanas y todo eso, van a ver que son datos totalmente diferentes, a pesar que sean lo mismo, pero como son tipo de datos símbolos, apuntan a otra referencia de memoria. Eso es básicamente todo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que viene siendo el lenguaje interactivo, interpretado y la línea de ejecución. A nivel de paradigma, quiere decir que el paradigma funcional no es efectivo. Depende, porque aquí el paradigma funcional ya estamos hablando de, por ejemplo, funciones asíncronas. Entonces, cuando estamos hablando de lo que viene siendo, por ejemplo, componentes que funcionan por medio de functional components, de hecho sí es funcional, hasta funcional sí, funciona. pero con respecto a esto no afecta, porque por lo mismo, ya cuando se utilizan ese tipo de estructuras de código o paradigmas, ya se utilizan otras herramientas y, por ejemplo, técnicas como exportar los archivos de manera directa para que sea, bueno, hay una que es exportar por default,
que literalmente exporta todo lo que está en el archivo, y hay otras que son exportaciones específicas. Y esos componentes se exportan de manera lineal. Entonces, no sé si... ¿Algo más? ¿Ángel? Bueno, entonces, ahorita son las 3:51. Yo puedo seguir toda la tarde, noche si quieren. Yo por mí no me preocupo, pero ustedes tienen, no sé. Hacemos una promesa. Bueno, entonces vamos a dejar la charla hasta aquí. Sí, o sea, he hablado bastante para lo poco, pero es importante tener todo esto en cuenta porque son las bases. Ya después de ahí, pues vamos a ir viendo cosas más escalables, pero poco a poco. ¿Okay? Entonces voy a terminar la previsión.